Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El éxito es empezar. En este episodio vamos a estar con un gran invitado, con Renzo Salas, que nos va a compartir un poco de su historia, de todo lo que ha vivido en el mundo de los bienes raíces, en el mundo inmobiliario y también compartir algunos consejos de negocios y, por qué no, cómo ha crecido en ese proceso de su vida para desarrollarse en la persona que es hoy en día. ¿Cómo estás, Renzo? Bienvenido al podcast. Gracias Luis. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y nada, abierto a poder compartir toda la experiencia que he podido acumular en ese tiempo. Así que nada, dispuesto a responder todas las preguntas. Excelente. Justo lo conocí a Renzo hace unos días, aquí diste un taller, una ponencia. Me gustó mucho la forma en la que lo compartías, eso, todo sobre productividad, cómo manejar nuestros tiempos. La verdad me inspiró mucho. Dije, Renzo tiene que estar aquí para que pueda compartir toda esa experiencia, ese conocimiento con las personas también, para que les pueda servir. A mí me sirvió mucho y yo sé que a las personas también le va a ayudar mucho también. Gracias. Sí, abierto, la verdad que esta es también una nueva etapa para mí. El hecho de estar compartiendo. Yo he sido mucho siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado desarrollarme. Creo que los conceptos inicialmente eran otros a los que estoy manejando en este momento o las motivaciones. Y creo que todo es parte de un proceso, ¿no? Y eso es lo que justamente eh, es para lo que estamos en esta vida, ¿no? Para evolucionar. Entonces, nada, igual te voy a estar comentando cada parte del proceso, de acuerdo a lo que vayamos conversando. Excelente. Empecemos con la first question, con la primera pregunta. ¿Dónde creciste y qué impacto tiene hoy para ti en tu vida? Bueno, yo crecí en Tacna, yo soy del sur de Perú, frontera con Chile. Ahí, bueno, vengo de un hogar bastante tradicional, la verdad. Bueno, mi papá y mi mamá siempre los he considerado que han sido unos muy buenos padres, la verdad, y les agradezco todo lo que he podido generar o crear hasta el día de hoy. Eh, Me hubiera gustado que, por ejemplo, hubieran aprendido o hayan tenido los conocimientos que yo pude aprender dentro del proceso. Sin embargo, creo que como todos, siempre hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, para mí, la verdad que he considerado que he estado en un hogar modelo, sinceramente, casi 21 años de mi vida, que es lo que he estado en mi casa. Y creo que eso me ha servido mucho para generar el hogar que tengo el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, Tacna es una ciudad que se basa en el comercio. Yo la verdad que siempre me he desarrollado, bueno, bastantes años de mi vida he estado dentro del contexto tradicional, que siempre mis papás me decían, ¿no? Estudia en la universidad, búscate un trabajo y pórtate bien en el trabajo hasta que te jubiles, ¿no? Cosas de que dentro del desarrollo fui destruyendo algunos mitos. Claro que costó, porque básicamente arraigarte esa mentalidad desde un inicio ha sido complicado cambiar, no te digo que no, porque creo que la primera educación está en casa. Entonces todos esos miedos y todas esas creencias limitantes que uno puede identificar, después nacen de ahí, ¿no? O sea, si tú tienes un hogar demasiado conservador o te han inculcado mucho del miedo a arriesgarte, a crecer, entonces por ahí empiezan los primeros retos que tienes que superar, ¿no? Entonces, bueno, considero que dentro del desarrollo tuve varias conversaciones que me llevaron a ser poco sociable, pero siempre a buscar el poder en un inicio, ¿no? Entonces yo siempre donde empezaba trataba de posicionarme pero no quizás de la mejor manera, ¿no? No buscando ser líder, sino siendo jefe. Entonces creo que todo es parte del proceso, parte de una enseñanza. Entonces, cuando yo salí de la universidad, pero yo sí creo que sí tiene, o sea, el que te diga la verdad, sinceramente, que no es necesario estudiar, yo creo que quizás es por las propias limitantes también que lo dicen, y también porque creo que a la gente le gusta el facilismo, ¿no? Pero cuando ya empiezas a desarrollarte y empiezas a ver realmente los retos que te va brindando la vida, todos los estudios
te funcionan, te sirven. O sea, solamente es de qué manera los aplicas. Pero sí, todo estudio que das, todo estudio que realizas, va a fortalecer tu gama de herramientas que tienes para superar un problema. Y los que dicen, por ejemplo, bueno, escucho mucho en este, este mito, ¿no? De que no es necesario estudiar en la universidad. Sí, quizás no sea necesario estudiar en la universidad, pero ten en cuenta de que siempre cuando vayas a tomar la decisión de salir de tu zona de confort, tienes que estudiar. O sea, leer un libro es estudiar, ver un video es estudiar, escuchar un audiolibro es estudiar. Entonces el concepto de estudio puede ser diferente o no se quiere llamar de esa manera quizás hacia un estudio tradicional, pero sin embargo tienes que estudiar. O sea, aquel que dice, no, yo quiero emprender porque no me gusta estudiar, creo que no está desde el concepto adecuado, ¿no? Tú sabes, para que tú seas especialista es porque estudias y no solamente porque estudias, sino porque lo ejecutas. Haces la prueba y error. Entonces, dentro de este proceso de aprendizaje yo considero que he sido inteligente, pero me hubiera gustado ser sabio, ¿no? Porque Claro, eso también son dos conceptos o bueno, son conceptos que se pueden manejar dentro del desarrollo, que lo vas aprendiendo. La verdad en el que camino. muchas veces, claro, sería lo ideal que alguien te diga, ¿sabes qué? Mira, sigue este paso a paso, pero como quien dice, el camino de cada uno es diferente. Entonces, te pueden decir, pero a veces por el ego no lo quieres escuchar, ¿no? Total. Entonces, realmente emprender, el crecer, el desarrollarse, eh, es simple. Lo complicado, o lo complicado es cómo nosotros lo percibimos, ¿no? O sea, cómo nosotros nos vamos a reaccionar ante cualquiera de los retos que se presentan. Entonces, así ese fue, digamos, el, el, el inicio dentro de lo que me permitió empezar el proceso. Pero como te digo, sí, o sea, me hubiera gustado ser inteligente, perdón, sabio en vez de inteligente, ¿no? Porque tenemos aquí tres conceptos, ¿no? El necio, el inteligente y el sabio, ¿no? El necio es el que no aprende sus errores, que siempre comete lo mismo y realmente está viviendo en locura porque, como lo dijo Albert Einstein, ¿no? Loco es hacer lo mismo y pensar y creer que vas a tener resultados Es todo diferentes. diferente. El inteligente, como les comenté, es el que aprende sus errores. Ya lo hice la primera vez, no me funcionó, entonces veo otra manera de hacer para conseguir el resultado que quiero. Y el tercero es el sabio, que es el que decide contratar un mentor, hacer caso. Creo que ese es uno de los principios también bíblicos, es el hacer caso. Sinceramente, recién, hace muy poco lo entendí de esa manera, pero es eso, ¿no? Ser obediente. Si tú quieres tener un resultado, simplemente deja la razón de lado, ¿no? Es simple. ¿Quieres tener la razón o tener resultados? Así es. Por tener la razón, puedes perder un matrimonio, puedes perder un trabajo, puedes perder un negocio, puedes dejar de vender, o sea, puedes quebrar por querer tener la razón. Entonces es mejor ser obediente y hacer caso a lo que de personas que te van a orientar o que te van a reducir el tiempo de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Y bueno, Es muy bueno lo que nos está compartiendo. Estoy aprendiendo mucho. No tengo una libreta ahorita en serio, pero siempre que estoy así apunto todo. Y no, pero luego el podcast voy a estar apuntando un montón de cosas y lo voy a empezar a aplicar más en mi vida. O sea, algunos conceptos como que lo entendía, pero algunos ya como que los voy a trabajar más en mí y las personas que nos están oyendo también lo espero que lo apliquen mucho, chicos. La verdad, ahí todos los chicos siempre que nos comparten hay que aprenden mucho. Y es muy bueno lo que nos dijo, o sea, todos esos conceptos para poder aplicarlos a nuestra vida. Justo había escuchado también esa frase, ¿no? Una persona inteligente aprende sus errores y una persona sabia aprende los errores de los demás. Justo como ahí va también direccionado ese enfoque que nos estaba compartiendo también. Y la segunda pregunta es, cuando era niño, ¿cuál era su sueño? ¿Qué quería hacer y por qué? Cuando tenía unos 5 8 años, era más pequeño. bueno, la verdad que en ese sentido, por ejemplo, siempre, bueno, la verdad que desde niño pensaba que vine para hacer algo grande, ¿no? O sea, yo la verdad
Siempre pensé eso. O sea, ¿por qué quizás no? Aunque no tuve, como te dije, ese contexto, siempre tenía ese contexto tranquilo, digamos, cierto margen de conformismo, eh, porque no me rodeaba de empresarios, ¿no? Tenía esas conversaciones, o sea, o me crié con con las clásicas creencias limitantes del entorno peruano principalmente, o del latino, ¿no? De que el empresario es malo, de que el dinero te, te desvía o seguramente hace algo malo, por eso tiene dinero. Y sin embargo, como quien dice, era igual la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, siempre buscaba algo diferente, no me dejaba guiar por la moda, o sea, siempre buscaba, o sea, no era no era muy manipulable, digamos, en ese sentido. Y siempre buscaba algo más, ¿no? O sea, buscaba algo. O sea, siempre tenía ese sentimiento de que algo diferente puede haber afuera, ¿no? Como te digo, o Mm. sea, eh, siempre viendo qué cosas diferentes hacer. Y como te digo, o sea, siempre pensaba eso, ¿no? Vine para hacer algo diferente, vine para hacer algo grande. No sé por qué me venía eh, esa, esa forma de pensar, sin embargo, eh, lo sentía, ¿no? Cuando, entonces, bueno, salí de mi casa, bueno, terminé el colegio, entré en la universidad, estudié ingeniería mecánica, eh, ¿no? Tiempo, bueno, a los 5 años de la universidad, después empecé a trabajar y fui manejando el sistema tradicional, como te comenté, y sentí ese tema, ¿no? De siempre buscar posicionarme. Creo que dentro del desarrollo había muchos vacíos en mí, entonces, dentro de esos vacíos, como te digo, buscaba siempre posicionarme, o sea, encontraba algo, lo estructuraba, ascendía rápido. Cuando ya todo estaba tranquilo, me aburría y buscaba otra cosa. Entonces eso no lo entendía por qué tenía ese patrón. Y después fui entendiendo que eran por varias conversaciones limitantes que me inculcaban, ¿no? Entonces buscaba el reconocimiento desde el ego, ¿no? O sea, entonces, no, tomo el poder porque de esa manera voy a ser más visible. Igual, mismo caso, pasaba y pasaba lo mismo, o sea, se repetía el patrón. Y no entendía por qué, ¿no? O sea, yo simplemente como que me gustaba estar estresado. Entonces, así se fue generando mi contexto, mi vida, y después entendí ya, bueno, ya cuando decidí venirme a Lima, ya había pasado, bueno, ya había tenido puestos de jefaturas, normalmente siempre trabajaba con personas mayores, y cambiarles o apoyarlos a girar esas conversaciones cuando yo igual era joven, pues yo tenía 23, 24, pues salí de la universidad más o menos a los 23 años, 24 años, y siempre trabajaba con personas mayores, pero ¿cómo es, no? Que yo eh, siempre trabajaba con personas mayores, pero mi ego era tan grande que no recibía consejos de personas menores. Hasta que en una fue un feedback, ¿no? Le digo, y yo pensé también dentro del desarrollo, oye, le digo, cómo vas a pensar así si tú estás trabajando con personas mayores y esas personas mayores te están escuchando y gracias a lo que tú dices están generando otras conversaciones? Y ahí es donde me fui abriendo, ¿no? Empecé a ver también no solamente a las personas mayores, sino también a las personas menores. Y de ahí me di cuenta también de que cada persona con la que te cruzas en la vida te deja un mensaje. O sea, cruza por tu vida por algo, ¿no? Ahora, si tú le eliges también, porque es un tema de elección, es que vas a buscar que te cruces con más personas en la vida para acelerar tu proceso de aprendizaje. Y desde ahí empecé, ¿no? Desde ahí empecé, como te digo, el cambio, el desarrollo, eh, y empecé a hacer, bueno, ahí también empecé a leer, no leía mucho anteriormente. Supuestamente había entrado en ingeniería porque
no me gustaba leer, ¿no? Y realmente me di cuenta que fue lo contrario, o sea, en ingeniería lees también un montón, o sea, y de ahí, cuando le empecé a agarrar el gusto a la lectura, hasta que se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Y bueno, y en base a eso, como te digo, o sea, fue aprendiendo esos conceptos y en cada paso que das, como te digo, igual va fortaleciendo ciertos conocimientos y vas eliminando otros, ¿no? Total, totalmente. Muy bueno, en serio. Qué increíble. Y hoy en día, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica para las personas nuevas que nos están escuchando y viendo? Que lo puedan conocer un poco más también. Bueno, el día de hoy, ya después de haber pasado, bueno, como te comenté, esos 13 años en el mundo corporativo, dentro de mi especialidad, siempre he trabajado en la parte de optimización de procesos, ¿no? O sea, ese es considero que es una de mis fortalezas. Incluso yo tenía un dicho antes, ya que me daba gracias y así me estaba presentando, hasta que un día me lo refutaron, ¿no? Y bueno, la verdad que me dio mucho que pensar porque yo decía que me gustaba organizar el caos. Porque yo lo veía como algo chévere, ¿no? O sea, si te gusta organizar. Sí, dijeron por qué. Porque, bueno, yo encontraba cuando llegaba una empresa, cuando llegaba un nuevo negocio, encontraba todo hecho un caos, sinceramente. O sea, una culturas organizacionales tóxicas, rendimientos muy bajos, procesos desordenados o, no, o sin procesos. Entonces, mi, mi, como quien dice, mi vacilón, mi diversión era que hacía una evaluación de todo el sistema, hacía una ingeniería inversa, o sea, lo que quería llegar, y hacía una ingeniería inversa y empezaba a hacer, ¿no? Como tipo un bonsai, ¿no? Empezaba a podar un arbolito, empezaba a podar, a trabajar, trabajar mucho el tema de la capacitación, el tema de por qué se están teniendo, o sea, por qué se quiere lograr ese resultado. Eh, Trataba de evitar el tema de sanciones, lo de sanciones era como último recurso, pero básicamente yo trabajaba mucho en el soporte, ¿no? O sea, ya yo quiero ese resultado, quien se expone, entonces yo te daba todas las condiciones para que no me pongas peros. No, pero ¿no? Acá está, ya está solucionado. No, repuestos. Que el tema de abastecimiento ya está controlado. Entonces, de tal persona que la persona expuesta, la que daba la cara por la empresa, por el negocio, no tenga ninguna excusa. Y cuando se sentía realmente soportada, se sentía escuchada, se sentía que era una pieza importante del proceso, todo cambiaba. O sea, ya no, ya se reducían los gritos, se reducían las discusiones, la eficiencia subía. Por ejemplo, digamos que hablando de los procesos con equipos móviles o dinámicos se manejaban un 75%, por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos que se empezaba en 75, que es algo promedio, normal, bueno, pero se llegaba hasta rendimientos del 90-95%. Y en los procesos, por ejemplo, operativos, los que son con equipos, de equipos móviles, o perdón, de equipos rotativos, esto te hablo de parte de ingeniería, no de parte de industria. Digamos que un 90% era un rendimiento bajo, ¿no? Porque significaba que tenías bastantes paradas, eh, muchos tiempos muertos, entonces lo subíamos a un 97-98%, que es donde ya prácticamente la gente se encargaba de monitorear, ¿no? O sea, tenía más tiempo libre, más tiempo de preparación, y eso es lo que se lograba dentro de eso, dentro del proceso de transformación. Y como te decía, ¿no? Este preámbulo va porque yo tenía y yo lo tomaba como gracia, ¿no? No, a mí me gusta organizar el caos. Entonces me indicaron de que, mira, oye, pero tú estás trayendo problemas, me dijo. ¿Por qué? Le digo. Si eso es lo que me agrada, ¿no? O sea, yo hago, sí, pero ¿qué está pasando en tu vida? Me dijeron. ¿Qué pasa cuando logras el resultado? Me aburro y me voy. Es que eso es lo que ocurre. O sea, ¿por qué? Porque
tú no te sientes merecedor del resultado. Entonces, por eso es que cuando tú logras un resultado que te podrías seguir, irte al siguiente nivel, o sea, podría permitir subirte, irte a un siguiente nivel mayor, lo que haces es cambiarte de lugar y empiezas de cero, ¿no? Otra vez. O sea, claro, el reto siempre crecía, el reto siempre era más grande, pero básicamente siempre buscaba ese estrés. Cuando sabes que el tema, el estrés o ese tipo el estrés o la ansiedad es parte de no vivir o no disfrutar tu presente. Entonces, eso pasó una, dos, tres, cuatro, cinco veces, cada vez más grande, cada vez más fuerte, hasta que me dijeron eso, ¿no? Y, y desde ahí empecé a cambiar. Bueno, sí, igual empecé a aprender muchas cosas, porque cuando llevé mi primer entrenamiento de educación financiera, me abrió la mente. Yo que era un hambriento de conocimiento, me abrió la mente y vi tantas posibilidades, tantas cosas que, como te comenté, ¿no? El tema es jocoso, pero el concepto del cuy de tómbola, ¿no? Para los que Así. no están en Perú, el cuy de tómbola significa que es un conejillo de Indias que le pones varias cajas y en el que y lo sueltas al cuy, se empieza a poner como loco y quiere entrar a todos y eso es lo que ocurrió, ¿no? Pasé por varios emprendimientos, hice varios, bueno, dentro de mi experiencia, también hice varias estrategias financieras que me creía un trome en ese mundo. Sin embargo, entré en comunidades, entré en entrenamientos que me abrieron mucho más la mente. Conocí el tema bueno, dentro del proceso estuve varios años también con criptomonedas. Ahí, en ese caso hice lanzamientos, cómo crear una criptomoneda, cómo implementarlo en un sistema de negocio, eh, lo que es trading, compra-venta. Estuve también con el tema de bots, Forex, emprendimientos tradicionales también. Bueno, en el caso de algunos emprendimientos de transporte, pasé por inversiones en startups también. Conocí también el mundo inmobiliario. ¿Por qué entré al mundo inmobiliario? Porque hice también transacciones erróneas que me costaron 2 años más o menos dentro de que se vio todo ese proceso. Dije, no, entonces, aún más aún, ¿no? Si yo tenía esas conversaciones y, y cada vez que ocurría algo, parte de la experiencia, bueno, parte de lo que se va aprendiendo dentro del proceso, entonces, ya no, por eso tengo que aprender más, y por eso tengo que aprender más. Y eso me llevó a caer muy fuerte en el síndrome del impostor. Entonces, eh, no me reconocía, sinceramente, no reconocía los logros. Aparte que me dio bueno, dentro de mi zona de confort, entre comillas, y dentro de del síndrome del impostor, eh, y dentro bueno, de un tiempo también, de un periodo considerable de ansiedad que pasé, bueno, una quiebra emocional en sí, eh, fui indagando, ¿no? O sea, me escudaba en la falta de conocimiento, pero es falta de conocimiento, o sea, falta de conocimiento que no tenía mucho sentido porque, te digo, de todo lo que había pasado, ¿no? O sea, aparte de bienes raíces, por ejemplo, estudié con Jorge Gil, con Eber Espinosa y con muchos otros mentores. Participé en varias comunidades, me rodeaba de personas siempre de especialistas, entonces, digamos que todo eso eh, se fue generando a raíz de ese síndrome del impostor, ¿no? Que igual al final de cuentas ahora le agradezco porque ahora justamente en el lanzamiento va a permitir que todo eso se manifieste, ¿no? Y mucho más rápido. Porque también conocí dentro del proceso, participé en un entrenamiento, bueno, no en uno, sino que en varios entrenamientos de transformación cuántica, en donde justamente
entendí muchas cosas que ocurrieron en mi vida. Ahí, por ejemplo, pude manifestar eh, varios objetivos conscientes o varias metas conscientes que me había trazado, ¿no? Como que siempre quería algo, pero inconscientemente lo lograba. O sea, obviamente me esforzaba, me dedicaba, seguía todo el proceso y lo conseguía. Pero ahí fue un proceso en el que se maximizó la manifestación, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que dentro del crecimiento que estaba realizando, sentía mucho vacío emocional. O sea, sentía algo que me faltaba. Aparte que dentro de todo este proceso de desarrollo, bueno, eh, yo paraba, bueno, otro aspecto personal era que yo paraba normalmente enfermo, ¿no? O sea, la garganta, el estómago, eh, la vista, tuve carnosidad también, era muy, o sea, no era la verdad como soy ahora, como me ven, o sea, como por ejemplo ahora ya me desenvuelvo mucho mejor, ya me voy a varios eventos, tengo otro tipo de relaciones. Pero yo era muy introvertido, o sea, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, no había más. Entonces cuando se me abrió la mente de ese concepto, la verdad que fue un proceso acelerado de manifestación, que en esos, desde que empecé mi entrenamiento, digamos que lo empecé digamos que en septiembre, ¿no? Una fecha como hoy. Eh, no, perdón, ¿cuándo fue? Creo que fue en febrero, si no me equivoco. Yo empecé un proceso. Y yo me recuerdo que en ese tiempo, en ese momento, todo bonito, fue la primera sesión, excelente todo, pero ahí trabajamos mucho el tema ya de forma consciente, las metas, ¿no? Recuerdo que en ese proceso yo declaré mi casa y varios otras, bueno, crear la primera empresa, eh, vacaciones, entre otras cosas que yo también me las había negado hace mucho tiempo. Y la verdad que como sentía que ya algo definitivamente no estaba bien en mi vida, porque venía, como te dije, de un proceso de que faltaba algo, me sentía vacío, no estaba conforme, estaba súper inconforme como estaba en ese momento, tanto que ni siquiera me gustaba verme al espejo, ¿no? O sea, a ese nivel. O sea, no me gustaba quien veía, eh, era muy crítico conmigo mismo, y llegó ese entrenamiento como quien dice, ¿no? Trayéndolo. Y empecé y la verdad que fue para mí un punto de quiebre, ¿no? Porque dentro de ese proceso, digamos que recién me conocí, recién me empezó a gustar, me gustó, o sea, me gustaba quien veía al espejo, encontré mucho valor mucho valor en mí. Te juro que desde ese momento, desde ese punto, inclusive mi salud empezó a cambiar. Ya no me enfermaba, ya los problemas que tenía de salud, como por arte de magia, se eliminaron. Y ahí conocí la otra parte, ¿no? La parte emocional. Me di cuenta qué tan importante era, ¿no? Y como te comenté, el tema del, de esta fuerte intención de aprendizaje, siempre me cuestionaba, siempre he sido muy escéptico. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, por eso que a mí la parte emocional no me funcionaba mucho porque yo era muy racional. Entonces, ¿pero por qué? Y empecé a investigar y conocí lo que es la biodecodificación, conocí el tema de la frecuencia de emociones, conocí muchos conceptos más espirituales y emocionales, ¿no? Entonces, te diré que en todo dentro de ese proceso nunca había llorado tanto en mi vida, sinceramente. Entendí por qué era importante llorar, por qué era importante no reprimir emociones. eh, Conocí también, bueno, aprendí muchas herramientas de que me permitieron cuestionarme, ¿no? O sea, nunca me había cuestionado tanto. O sea, yo me movía como quien dice, porque quería algo diferente,
pero no entendía el por qué. O sea, no entendía por qué ocurrían las cosas. Y ahí entendí muchas cosas. Me cuestioné, pero no te imaginas todo lo que me cuestioné. O sea, por eso, inclusive mi familia le chocó bastante, ¿no? Le chocó bastante porque, oye, ¿quién eres? O sea, y cuando trataban inclusive, claro, o sea, inclusive buscaban que regrese la persona que era porque a cualquiera le impacta, ¿no? Si tú estás en un entorno que están acostumbrados, habituados a una cosa, como que dice, salta el primer pececito, salta de la piscina, eh, los demás van a querer jalarte, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el tema del cambio de entorno. Yo también decía, bueno, sí es fácil, ¿no? El cambio de entorno, pero yo no podía hacer eso. Yo no podía permitírmelo porque las condiciones de mi entorno, eh, sí, quizás sí lo podía hacer, pero decidí no hacerlo porque yo valoro mucho la unidad familiar. Entonces, para mí, quizás en ese momento hubiera sido fácil, hubiera sido eh, interesante o para poder cambiar toda mi realidad y sostenerla en el tiempo, cambiar de entorno, ¿no? Pero sabía que ese cambio iba a sacrificar algo muy importante que es mi familia. Entonces, quizás dentro de esas condiciones, yo hubiera podido, que, sí, ayudarlos económicamente, pero emocionalmente los hubiera destrozado. Entonces decidí quedarme, eh, la verdad que pagando precios muy fuertes, pero considero que lo que significó al día de hoy fue algo muy valioso para mí, que mm, sí considero que es algo muy valioso también para poderlo compartir dentro de la consolidación de Inversifica, ¿no? Que en este caso es a lo que le estoy poniendo fuerza en este momento, porque, reitero, o sea, es fácil decirlo en teoría, cambia de entorno y simple. Claro, o sea, tú puedes cambiar de amigos, puedes salir de donde estás, si tú eres hijo, pero no es tan fácil cuando tú eres padre. Así es. No es fácil cuando tienes un matrimonio bueno, en ese tiempo eran 12 años, 13 años, con hijos pequeños que estaban en ese momento porque tú estabas dañado, tú por consiguiente lo vas a generar en un contexto de daño a tus hijos, ¿no? O sea, no porque les pegues, no porque les grites, sino porque utilizas lenguaje, utilizas reacciones o le generas un entorno no adecuado para que ellos se expandan, ¿no? Entonces, cuando conocí eso dije, pucha, si yo me voy ahora está bien, yo puedo tener resultados rápido, puedo manifestar lo que quiero rápido, pero si en este caso decidí mirar, no, o sea, primero voy a acondicionar el entorno, mi entorno más valioso para mí, y ya una vez que los condicione, ya yo vuelo y de ahí para que ellos tengan el claro hacia qué es lo que quiero hacer, por qué lo hago y que ellos después cuando vean manifestado todo el resultado, sea fácil para ellos adaptarlo. ¿Por qué? Porque básicamente es la visión que en esto, bueno, que, que tengo, sinceramente, no es para una vida, ¿no? O sea, lo que en este momento estoy trabajando, como que lo digo, ¿no? Es por lo menos para 3 o 4 generaciones. Y para eso tienes que sembrar y tienes que sembrar bien. Y así, bueno, básicamente ese fue el, el- lo que me llevó hasta el día de hoy y que considero que cada paso que he dado, reitero, como mucho de la parte de inteligente, me hubiera gustado ser más sabio, pero creo que me dio la fortaleza en este momento y la, la coherencia de poder brindarte un camino, ¿no? O sea, poderte ayudar a diseñar un camino y que puedas reducir el tiempo de aprendizaje. De lo que a mí me tomó quizás 15 años, 20 años,
lo puedes hacer mucho más rápido, ¿no? Y desde el punto que estés, o sea, puedes estar quebrado emocionalmente, puedes estar quebrado financieramente, puedes tener recursos, buenos recursos, pero tienes miedo a salir. Entonces, desde cualquiera de esos puntos, considero que con todo lo que he pasado, sí te puedo brindar unas opciones muy interesantes para que puedas reducir. Porque también he pasado por muchas estafas, ¿no? O sea, Ujú. he entrado, he estado por muchos cultos coercivos, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez esa palabra, pero esos cultos coercivos básicamente es cuando se genera una comunidad y se genera tal fidelización que lo que dice lo hace, ¿no? Inclusive a veces te cuestionas, porque ese es el culto coercivo cuando entras en una comunidad, pero entras en una, ya, llamémoslo comunidad, pero que dentro de las presentaciones o dentro de la información que te brindan, te hacen ver como que tu conocimiento es inválido dentro de este mercado, ¿no? Entonces, se ha utilizado mucho para el tema de la manipulación y para poder generar ciertos negocios que al final de cuentas han terminado pero re mal, ¿no? O sea, he estado en comunidades, por ejemplo, como parte de los afectados. Bueno, sí, también aprendí mucho, reconozco, pero parte de lo que se generaron comunidades de inversiones donde se perdieron, o sea, se movían millones y se perdieron millones también, ¿no? Entonces, eso me llevó a poder consolidar varios puntos, varios tipos de candados y varios criterios de evaluación que me permitió en ese momento poder consolidar toda una estructura en donde, claro, no solo yo, sino que cada empresa o cada tipo de oportunidad que seleccionamos está orientada a brindar la mayor rentabilidad con el mayor respaldo correspondiente, ¿no? Pero todo también dependiendo de tu perfil. Así es, ¿Por qué? Porque en este momento, la verdad, nada, absolutamente nada, vale más que tu paz mental. totalmente. Es muy cierto. Increíble todo lo que nos comparten, en serio. Yo estoy aprendiendo mucho y de la mejor manera para aplicarlo también en mi vida y hacerlo también. Eh, y justo nos estaba compartiendo esto también. ¿Qué fue la parte más importante para generar los resultados que tiene hoy en día? Nos compartió muchos conceptos, muchas cosas que le han permitido también poder hacerlo, pero ¿cuál cree que ha sido ese punto fundamental para que pueda hacerlo también, generar sus resultados? No solamente económicos, sino también en mentalidad, en todo lo que ha crecido. Es que fueron, yo considero hitos, ¿no? Ujú. Y como te dije, bueno, uno de los primeros factores en su momento fue mi familia, porque creo que reitero mucho en el tema en la unidad familiar. Eso es para mí es uno de los factores importantes en el desarrollo. Sé que ahora, bueno, a veces la nueva juventud no se ha reducido mucho el mantener ese concepto. Yo la verdad siempre lo dije, siempre lo digo y lo diré. Yo creo solamente en un hogar y punto, ¿no? Yo. O sea, respeto muchas ideologías, le respeto lo que piense cada persona, pero yo sí en ese sentido sí considero que para mí solamente es un hogar, ¿no? Tengo mi esposa, tengo mis hijos y ya. O sea, no. Y también entendí, bueno, que es parte del respeto propio, ¿no? A veces también se genera bueno, quizás promiscuidad o la facilidad de cambiar de relación o de tener hijos en diferentes partes, en diferentes personas. También por un tema de falta de amor propio, la verdad, que puedes tener, digamos, realmente. O sea, puede parecer una persona que se ama, sin embargo, inconscientemente tiene alguna falencia, ¿no? Por eso que trata de ocultar de una manera las debilidades que maneja, ¿no? Y creo que parte de todo este proceso es reconocer nuestras debilidades, abrazarlas y mantener nuestras fortalezas, ¿no? O sea, fortalecer nuestras fortalezas, básicamente, ¿no?
Esa es otra herramienta que se puede manejar también, que es el FODA. El FODA básicamente se maneja mayormente o se conoce mayormente en empresas, pero está también aplicado a la vida, a nivel de cada persona, ¿no? Porque como lo comenté en alguna oportunidad, nosotros somos nuestra mayor empresa, entonces ver alejada una empresa a nosotros mismos o pensar que el desarrollo personal es diferente al desarrollo empresarial, no está tan acorde a la realidad, ¿no? Porque las empresas están hechas de personas. Entonces, si tú estás bien como CEO, como líder, tu empresa va a estar bien. Si tú estás bien como persona, tu trabajo va a estar bien. Entonces, por eso es que es tan importante de trabajar nosotros mismos, ¿no? Y como punto que me consultabas, ¿cuál fue el punto crucial? Considero que uno de los puntos cruciales es, para mí, fue entender de que no dependo de nadie, ¿no? Todo lo que me pasó y todo lo bueno y lo malo fue por una propia decisión. Que yo lo acepté en primer lugar y porque yo tomé la decisión de tomar alguna acción que me retribuyó en lo que recibí. Eh, y de que también o sea, el único responsable de mis resultados soy yo, ¿correcto? Y de que la verdad que sí, me sirvió mucho el entender de que yo no voy a cambiar a nadie, ¿no? O sea, Así es. yo te doy las opciones. Si tú quieres lo haces, si no, no. Pero sin embargo tú también tienes que aceptar las consecuencias de cuando yo tome las decisiones. Porque al final de cuentas, yo en este momento de mi vida, como te comento, mi prioridad es la paz mental. Si tú vas a sumar a mi paz mental, eres bienvenido, porque vamos a hacer muy buenos negocios y vamos a generar mucho dinero juntos. Pero no, si no vas a sumar a mi paz mental, simplemente te conozco, gracias, eres muy chévere, pero yo sigo mi camino y tú sigues el mío. Creo que eso es lo que en este momento eh, me lleva a esta tranquilidad que puedo manejar o que puedo mostrar el día de hoy, ¿no? O sea, porque creo que todo es solucionable, todo pasa por algo, todo es parte de la experiencia y quizás en este momento eh, sientas que te puede estar yendo bien o pueda que te esté yendo mal de acuerdo a tu percepción, pero si ves el valor del, de la enseñanza que te da la condición y cada experiencia que has pasado hasta el momento, te vas a dar cuenta del valor del fracaso, ¿no? Del valor de las pérdidas. O sea, y te va a permitir también soltar, o sea, soltar lo que, en primer lugar, lo que no puedes controlar y, y entender de que lo que ya pasó, o sea bueno o sea malo, ya pasó, ya no está aquí. Y el hecho también de que estés pensando mucho en lo que puede ser, eh, te deja esa gran experiencia o este gran presente que es el hoy, ¿no? O sea, tú tienes acción sobre lo que estás haciendo hoy. Entonces tú tienes que tener claridad en hacia dónde vas, efectivamente. Que eso es lo que te trae, lo que te va a traer a que lo consigas. Pero en lo que te tienes que enfocar es en lo que estás haciendo hoy. Lo que estás haciendo hoy te suma al donde quieres llegar o no. Si estás en el celular o estás en un libro, ¿qué es lo que vas a preferir? ¿Qué es lo que te va a acercar más al resultado que quieres, ¿no? Ahora estás leyendo ese libro, está bien, pero ¿qué estás haciendo con esa información? ¿La estás aplicando o no la estás aplicando? Porque si no, es lo mismo. O sea, te puedes escudar en leer 1000 libros, pero si no aplicas ninguno, Todavía sigue igual, y no sigue igual, porque siempre estamos en cambio. totalmente. Entonces, o estás peor o estás mejor, pero jamás vas a estar igual. Y ese es el punto que tenemos que tener bien claro, ¿no? O sea, siempre vamos a estar cambiando, siempre vamos a tener que tomar decisiones. Si crees que la vida es estática, te jodiste, disculpe la palabra, pero te jodiste porque no es así. O estás mejor o estás peor que ayer. Punto.
¿Estás mejor o estás peor que hace un minuto? No hay un punto medio. No hay un punto medio. No hay no puedes ser estático. El mercado es cambiante, hay nuevas tecnologías, la gente cambia. Yo te veo ahora ahora no estamos viendo. Mañana, pasado mañana, no vamos a ser los mismos. Simple. Entonces disfruta el momento, disfruta el proceso. No te, no te estreses con la meta. Disfruta el proceso. Wow. Con el cuenta sabiduría y muchas experiencias que nos compartió está de verdad muy brutal. Y también esa parte, ¿no? Justo recordar algún pensamiento, alguna frase de también mentores que decían todo lo que es creo que Yokoi Kenji lo dijo alguna vez, o sea, sea usted mismo, pero no sea siempre el mismo, porque estamos en constante cambio, en constante aprendizaje. Y como lo había mencionado justo recién, o sea, no, yo era una persona que participaba en eventos, eh, n- era mi sueño, pero cuando participé recién en esos eventos, mi mente también se expandió mucho, que empecé a crecer más en ese aspecto, conocer nuevas personas, nuevos mentores que me guiaban en ese camino. Y como le decía, aplicaba también, o sea, leía los libros o escuchaba los audiolibros, pero decía, no me puedo quedar con esta información, tengo que accionarlo. Cuando uno lo acciona, ahí es cuando ve ese cambio, ese resultado o esa ejecución que tú has hecho. Y es muy, muy, muy buena lo que nos está compartiendo, en serio. Em, También de lo que hoy en día se dedica, lo que hace en el mundo de los bienes raíces, en el mundo inmobiliario, cómo ha visto el crecimiento en ese aspecto o cómo lo ha ido manejando? Mira, ahora en este momento, por ejemplo, desde que conocí los bienes raíces hasta ahora, he pasado también por varias modalidades, ¿no? Y dentro de lo que, digamos que es lo que a mí me gusta, considero que es una de las habilidades que más rescato, o que más, o la verdad que más me gusta lo que te comenté, pues, ¿no? De transformar el caos en organizar el caos. Eh, Me di cuenta de que ahora no, o sea, tienes que trabajar mucho. Si tú quieres emprender en bienes raíces o en cualquier modelo de negocio, o en cualquier tipo de negocio, en este momento es muy importante que trabajes el modelo, ¿correcto? Y así igual, o sea, en cualquier negocio que tú vayas a participar, es importante que entiendas el modelo. Si tú vas a hacer, o si tú estás empezando como emprendedor o estás trabajando en una empresa, es importante que entiendas el modelo, entiendas el negocio. ¿Por qué? Porque ahora eso es lo que hace la diferencia. Y si es que no entiendes el negocio, vas a estar ocupado, sí, pero no vas a ser productivo. Entonces, ¿qué significa que estés ocupado y que no seas productivo? De que estando ocupado vas a hacer muchas cosas y no vas a tener resultados. Si me siento productivo, vas a hacer lo que tienes que hacer de la forma que debes hacer, vas a tener resultados rápidos. Sino que a veces también, como te digo, por el tema del ego, es que queremos hacer lo que se nos da la gana y no hacemos caso a lo que se debe de hacer. Entonces, en los bienes raíces ha ocurrido lo mismo, ¿no? O sea, quieres hacer, en primer lugar, tienes que identificar cuáles son tus condiciones. Porque el que te dice los bienes raíces desde cero, no tienes que invertir nada, también es un cliché, porque es un embudo de atracción. La gente quiere lo fácil, pero no se da cuenta de que siempre va a tener que pagar precios. O pagas el precio de pagar un mentor, pagar una enseñanza, o vas a pagar el precio de la ignorancia, ¿no? Ahí es donde vas a pagar los precios por estafas, por malas evaluaciones, porque se te amarró un proyecto, porque compraste un proyecto que después te están denunciando o después te lo quitaron porque el proyecto tiene una denuncia. Entonces, ¿qué es lo que estás dispuesto a pagar? ¿No? O sea, porque muchos dicen, no, no, pagar un entrenamiento, ese entrenamiento es caro, pero el precio de la ignorancia es mucho más. Entonces, Totalmente. desde ese punto,
Si quieres ser o sea, si quieres ser empresario inmobiliario, por ejemplo, tienes que tener bien claro cuál va a ser tu modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, tú puedes, en este momento, la persona que pone un negocio inmobiliario para vender lotes, no va a vender, no va a vender, porque no solamente vendes lotes. La gente está más educada, hay muchas más opciones en el mercado, entonces es cómo lo vendes, es parte de tu modelo de negocio. O sea, cuál es el diferencial del proyecto, también es otro punto del modelo de negocio. ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿Cuál es tu sistema de comercialización? ¿Cuál va a ser tu sistema educativo? Si estamos hablando de empresario inmobiliario, ¿no? O sea, como empresario, ¿no? Como agente o como persona que quiere vender un producto, ¿cuáles son las fortalezas de tu producto? ¿Cuáles son las debilidades? ¿A qué me voy a enfocar? Yo he evaluado bien mi producto para que lo pueda vender. Tengo los recursos para poder generar o poder invertir en pauta publicitaria. He identificado mi nicho. O sea, hay varios factores que se tienen que considerar dentro de la evaluación para poder elegir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y te lo digo porque yo he pasado por varios modelos. Entonces, me ha pasado el tema también Sí. de querer aprender. He invertido, quise aprender todo, quise aprender muchas cosas a la vez. Sinceramente sí me generó mucha frustración, pero como te digo, es parte de lo que en este momento de la solución que se está brindando, ¿no? O sea, dentro de esta solución, por eso te digo, dentro de toda la experiencia que he podido ver, hemos identificado muy buenos proyectos. O sea, normalmente los proyectos que nosotros identificamos en los que hemos estado trabajando son, por ejemplo, proyectos en preventa, en fase cero, hasta en venta privada, ¿no? O sea, sabemos que hay niveles de ventas. Normalmente lo que tú ves lo que se ve en pantallas ya son las preventas, ¿no? Preventas privadas. ¿Cómo evaluar una venta privada? ¿Cómo evaluar si un proyecto realmente es interesante para poder invertir? Y solamente por comprarlo en ventas privadas ya estás generando una ganancia de un 20%, ¿no? O sea, si tú compras en venta privada y de ahí lo quieres vender en el lanzamiento, ya generas una ganancia. Entonces, eso, o sea, todo este tiempo que te comento que ha sido parte del proceso inteligente, ha sido para identificar y para validar esas opciones, ¿no? Por ejemplo, el tema igual mismo principio se trabajó en cada uno de los mercados, o sea, aprendía, no era mucho de compartir, sinceramente, o sea, como te digo, por esas conversaciones de que siempre sentía que me faltaba algo más. Y claro, ¿y eso qué generó? De que cada vez que veía o empezaba a escuchar a un experto, me iba con la comparación, pues, ¿no? Decían, oye, pero si yo sé más, yo he estado hace más tiempo, yo ya pasé por esto, ya pasé por el otro, pero ¿cómo es el tema del síndrome del impostor? De que simplemente no lo ves, ¿no? O sea, mucha gente me decía, oye, pero si tú ya sabes todo eso, ¿por qué no haces esto? No, pero siento que me falta. Entonces, considero de que ahora, considero que fue una gran lección para todo lo que para todo esto, para todo lo que va a alimentar este sistema de negocio. También he pasado por redes de mercadeo, entonces igual siempre me enfocaba en el proceso, pero como tal, todo me llevó a lo mismo, ¿no? O sea, entiende tu modelo de negocio, entiende tu modelo de negocio, conoce tus herramientas y hazlo simple, punto. O sea, hay dos formas de iniciar un modelo, perdón, dos formas de iniciar un negocio, ¿no? Desde la creatividad y desde un modelo. Esto lo aprendí con Keller Williams, ¿no? Que es una franquicia inmobiliaria. Si tú empiezas con la creatividad, la verdad que se te va a hacer bien pesado. Entonces, empieza con un modelo. Y eso es lo que trabajamos nosotros, ¿no? Te ayudamos a que puedas, bueno, puedes empezar con nosotros o quizás con tu propio negocio, pero te ayudamos a estructurar las bases para que tengas claro lo que tienes que hacer. No te hagas problema. Ven con nosotros, te ayudamos a que tengas el paso a paso para que puedas tener el resultado que quieres en el menor tiempo posible. ¿Ya? Porque lo que tienes que buscar es liquidez. O sea, tienes que buscar o sea, tienes que generar algo que te alimente, ¿no?
Ya, y después ya, cuando tengas el excedente, ya vuélvete creativo si quieres. Pero tienes que tener una base sólida que te pueda alimentar en el día a día para que puedas pensar tranquilo, porque si no se te va a ir. Se te va la mente para las deudas, se te va la mente a pensar, ah, no gasto, no invierto esto porque tengo que hacer esto. Y realmente ese no es un principio del dinero. El principio del dinero lo tienes que mover. O sea, Así es. así sea mover y moverte. Entonces, muévete, 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 muévete. Y así vas a conseguir los resultados. O sea, te lo digo también porque pasé, pues, ¿no? Pasé por todas esas etapas. Porque justo cuando yo empecé el proceso de emprendimiento, por ese paso que te dije de la parte emocional, pucha, se generó un proceso bastante turbulento. Y a raíz de todo, como te digo, desde la conversación, ¿no? Que te dije, o sea, considero que en ese momento el caos más grande de mi vida lo estoy alineando, o sea, estoy también, no te digo, estoy dentro del proceso de alineación, pero ahora sí con la seguridad y la tranquilidad de que eh, ya no es para escapar, ¿no? O sea, ya creo que considero de que el éxito es el proceso, no es solamente una meta, pero que sí, en este momento considero que sí, o sea, me reconozco que es lo más importante, porque si tú no te reconoces, ningún reconocimiento externo te va a llenar, ¿no? Y creo que todo este proceso también que pasé me ayudó mucho también a acercarme a Dios, ¿no? O sea, eso fue lo más, creo que lo más rescatable o sea, una de las cosas rescatables más fuertes que he tenido, que es acercarme a Dios, ¿no? O sea, es como que dice, siempre lo he tenido presente, pero esta vez sí, tanto por mí como mi entorno, fue entendiendo qué tan importante es y que todos los principios básicamente que trataba de justificar mediante el desarrollo personal o mediante libros, todo está basado en un libro principal que es la Biblia, ¿no? Ujú. Y nada, Ujú. y eso creo que fue una de las lecciones más fuertes que he tenido en este momento. Inclusive también, eh, como ya me metí al tema espiritual, el tema de la energía, el, el qué tan importante es el identificar cuáles son las maldiciones que te quitan las bendiciones, ¿no? Y eso yo no, porque yo no lo entendía, te juro, en mucho de ese tiempo que pasé, digamos, en el valle, no solamente en el valle financiero, sino en el valle emocional, eh, decía por qué, o sea, me cuestionaba mucho porque decía por qué, o sea, por qué si yo veía, o sea, yo me sentía, ¿no? Que nunca he sido una mala persona, no tenía malos sentimientos, siempre he sido tranquilo, entonces, ¿por qué me pasaba esto, no? Y también entendí el para qué, ¿no? Yo creo que con esto, con ese para qué llegué a entender, era para poder realmente apoyar creo que a millones de familias, porque no solamente a personas, sino millones de familias, que les puede servir lo que yo pasé. Porque decía, ¿no? O sea, bueno, tenía dos carros, clubes, muy buen entorno, amigos emprendedores, empresarios, gente con dinero. eh, una casa, o sea, pasé de un departamento de dos dormitorios alquilado a una casa de 240 metros. O sea, y nada, o sea, todo. Y eso generó mayores problemas en mi vida. Entonces me cuestioné, me confronté mucho. Decía, pero ¿por qué? O sea, y te juro de que, bueno, perdí también, bueno, aparte de eso, le pedí literalmente dos cosas que me pasaron que también me marcaron mucho. Primero que le dije a Dios, ¿no? Dentro del proceso, ¿sabes qué? Dije, Dios, quítame todo lo que me desenfoque. Mi computadora se quemó. No. Así, Ujú. ni un día pasó.
mucho. Pero primero dije, no, o sea, ¿por qué pasó? Todavía me pasa esto. Y después dije, no, pero yo pedí algo, entonces. Y es cierto, ¿no? Porque yo tenía en la computadora 1000 gigas de cursos, libros y un montón de cosas. Y eso que me llevaba a seguir con ese pensamiento, no, me falta aprender algo, me falta aprender algo. Y seguía y seguía y seguía. Entonces lo pedí. O sea, literalmente tuve esa respuesta, ¿no? Se quemó. Entonces ya, la reparé todo y dije, ah, ya, no voy a cometer el mismo error otra vez. Voy a trabajar con lo que tengo, con lo que soy. Ya considero que tengo muchas herramientas para poder desarrollar. Así que me voy a trabajar con lo que tengo. Solamente lo que me sumaba al desarrollo en este momento, o para la aplicación, ya, lo guardé. Lo demás dije, ya, voy a borrarlo todo nomás. Y de 900 gigas, bueno, que tenía en la computadora, porque eso era también lo que pasaba. Y eso también entendí que el concepto de acumulación proviene desde un pensamiento de escasez, porque tienes miedo a perder algo que realmente pues no te funciona. Y entendí que, digamos, lo que yo tanto criticaba, yo lo tenía de forma virtual, ¿no? Entonces yo acumulaba, 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 estudiaba, 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 pero no lo compartía. Entonces, igual, pues, o sea, como un estanque, ¿no? Si el agua no dejas que fluya, si el conocimiento no dejas que fluya, se estanca y se pierde. Entonces, por eso empecé a fortalecer el modelo que te menciono y a desarrollarlo, ¿no? Y, y bueno, y eso, como te comento, me llevó a trabajar el tema del soltar. O sea, y dije, no, ya, todo lo que no sirve, chao. Todo lo que depende de mí y lo suelto, ya empecé a botar. Empecé a botar ropa, empecé a botar cosas, empecé a botar cosas que ya no me servían, o en este caso reubicarlas, porque ya justo hemos generado una alianza para una oficina también. Y, y lo otro que fue que me ayudó también fue que perdí mi cuenta principal de Facebook, ¿no? O sea, también estaba frustrado porque ya publicaba como que esa cuenta estaba quemada, entonces se perdió. También lamentarme era de más. Dije, bueno, por algo pasa. Abrí mi nueva cuenta para trabajarla nuevamente y fue un hecho de que, como quien dice, ¿no? Para cerrar ciclos, decidí republicar ciertos hitos de mi vida. Entonces empecé a publicar, a publicar, a publicar y empecé a ver los recuerdos, ¿no? Desde hace aproximadamente desde que empecé mi proceso, desde que estaba bueno, solamente pude recuperar desde que estaba en Lima, pero el Renzo de antes, desaliñado, hice mi primera verificación del KIC de criptos, cuando empecé a ir a los proyectos, cuando estaba bueno, en ese momento cuando estaba de ingeniero residente en la empresa metalmecánica, cuando ya empecé, ¿no? Cuando mi primer entrenamiento, o sea, bueno, cuando ya el primer entrenamiento, el de desarrollo, entonces empecé a ver los hitos, y te juro que esa actividad o esa acción también me hizo liberar mucho de la carga que tenía, de esa culpabilidad, o sea, de ese autocastigo que me estaba brindando, ¿no? O sea, y eso te digo, eso no hace mucho, sinceramente. Pero me permitió soltar mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Dije, oye, no, espérate, dije, o sea, yo no estoy mal. O sea, yo he estado siguiendo mi proceso, entonces, valoré en primer lugar los avances que había hecho, empecé a valorar nuevamente, porque había perdido, como te dije, el valor. Empecé a valorar y decir, oye, pero esto y esto y esto. Entonces, no, pues ahora ya no hay excusas. O sea, yo mismo me dije, no, o sea, que compadre, no hay excusa. Yo, ahora sí, los objetivos los rediseñé, ya no por alguien más. Básicamente, como que dije, ¿no? Este juego va por mí. O sea, yo sí quiero darle a mi familia todas las comodidades, el camino, mostrarles el camino, a mis padres también, retribuirles todo lo que me han dado. Pero ya no desde una postura, ¿no? De que yo hago algo
porque quiero recibir algo, ¿no? Sino que, o sea, en cuanto a un cariño, un respeto, no, simplemente ahora en ese momento es, yo lo hago porque quiero darme ese gusto, porque quiero darme la oportunidad, eh, porque considero de que de esta manera voy a poder apoyar a muchas personas en sí. Y porque considero que ya es hora, ¿no? Muchas personas, la verdad que muchas, o sea, hubieron muchas personas que confiaron en mí. Y creo que en ese momento es que yo tengo la claridad de lo que quiero, tengo la claridad de dónde voy. Y como te digo, considero de que este juego ha sido por mí. Considero de que somos unas personas maravillosas y que si queremos ser nuestra mejor versión, tenemos que seguir la claridad. O sea, tenemos que ser lo que nos enseñaron, ¿no? A ser creadores. Somos imagen y semejanza de Dios es porque somos creadores. Nosotros creamos nuestra realidad, eh, y, y definitivamente es el proceso, ¿no? De manifestación. Cuando tú pides algo, si Dios se lo puso en la mente, ya estoy. O sea, muévete y lo vas a tener. O sea, es simple, simple. O sea, acciona y lo vas a tener. O sea, porque ya es tuyo, ya. O sea, si ya lo tienes en la mente, es tuyo. Es cierto. Entonces, simplemente que tú tienes que estar consciente de que estás dispuesto a aceptarlo, ¿no? O sea, porque también considero de que mientras más sueñes, mientras más grande sea tu sueño, más te va a traer a él. Entonces, mientras más grande sea tu sueño, sí, vas a pagar precios más grandes. Pero si estás dispuesto a pagarlos, ten por seguro que vas a disfrutar cuando los tengas. Porque ya, o sea, creo que eso es de esa manera al menos, lo que yo he vivido, ¿no? Te lo digo por experiencia propia. Entonces, si tú lo haces por alguien más, vas a generar una expectativa de una respuesta. O sea, vas a hacerlo con expectativa de algo, de que recibas algo a cambio. No lo hagas por nadie. No por ti, porque te lo mereces y te da la gana y punto. O sea, yo quiero, no sé, quiero viajar, viaja porque te da la gana, no porque alguien te vaya a agradecer algo. O sea, recibe las gracias, sí, bienvenida, ¿no? Pero hazlo porque tú quieres, porque tú te lo mereces y porque también hay una, hay una enseñanza que también me quedó muy marcada, que yo la entendía de otra manera, la entendía diferente, que es, bueno, primero que ama a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, que ama a los demás como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso realmente tiene uno de los mayores principios, ¿no? Que es el amor propio. O sea, no que yo soy altruista, que yo veo por los demás, que mis hijos, no me interesa. Si tú no te amas, no vas a poder amar a nadie. Porque tú vas a amar, entre comillas, desde un contexto de expectativa. O sea, tú vas a amar a alguien porque vas a pensar que esa persona te va a retribuir de la misma manera. Y desde ella no viene el amor, viene la conveniencia. Cuando tú te amas realmente, no esperas nada de nadie, simplemente, porque tú estás completo. Entonces lo que viene es, bueno, viene por añadidura, o sea, Por bien, oye, bien consecuencia. chévere, gracias. No lo necesito, pero lo recibo con amor, lo recibo con agradecimiento.
porque yo ya estoy completo. Creo que eso es uno de las enseñanzas más fuertes que me dio todo este proceso. Increíble, en serio. Renzo, estoy muy agradecido contigo y con todo lo que nos compartes porque, o sea, son tus experiencias, lo que tú has pasado, momentos en tu vida difíciles, complicados, pero eso te ha permitido también convertirte en tu mejor versión y cada día vas transformándote, cada día vas mejorando. Y eso, de verdad, estoy muy agradecido. Eh, y hoy en día, ¿cuál es? Puedes tomar agüita también si deseas. Gracias. Eh, en este proceso han habido muchos cambios, mucha evolución en lo que es la tecnología, los negocios, también los bienes raíces. ¿Cómo ha sido bien ese cambio en ese transcurso? ¿Cómo ha ido evolucionando la tecnología, lo que son las redes sociales, hoy en día en lo que también son ese mundo de los bienes raíces o en el mundo del real estate, ¿no? Inmobiliario. A ver, bueno, igual, como te comento, Ujú, últimamente me está relacionando mucho con el tema, con los bienes raíces. ujú, Creo que por ahí también he conocido a muy buenas personas. Y lo que me gustó de los bienes raíces es ujú. el que es colaborativo, ¿no? O sea, aquí en bienes raíces no es muy aplicable la competencia, sino la competitividad, que claro es algo válido. Pero en bienes raíces me gustó el, el que si tú eres desarrollador, yo soy desarrollador, nos podemos unir para un proyecto, si tú tienes tu desarrollo y yo pongo mi desarrollo al lado, mi desarrollo va a fortalecer al tuyo y tu desarrollo, tu posicionamiento, tu iniciativa favorece a que los demás también avancen, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los puntos que me gustó mucho de los bienes raíces y que no veía en otros mercados, ¿no? En otros mercados normalmente hay competencia de precios, diferentes tipos o sea, y en otros mercados, por ejemplo, mientras más empresas haya de un rubro, más se mata el mercado. Entonces, en el caso del mundo inmobiliario no, pues no, porque se suman, se hacen alianzas, se hacen equipos. Creo que eso es uno de los factores que me gustó de los bienes raíces y de que vuelvo a lo mismo, ¿no? Mucho importa el modelo. O sea, no solamente que pongas la inmobiliaria y listo, acá, sino que qué modelo vas a implementar. Por ejemplo, uno de los factores que aprendí, bueno, que identifiqué en los bienes raíces fue lo que se generó justamente con los bienes raíces con el network marketing, ¿no? Se utilizó ese sistema, se obtuvo ese híbrido y tuvieron muy buenos resultados. Y muchos conocieron ese sistema con las empresas que han hecho, como la que ahora han crecido bastante rápido, pero ese sistema de los bienes raíces y el sistema de comercialización mediante el network marketing ya está de hace tiempo, ¿no? Yo soy aquí en Perú, también tuve la oportunidad de trabajar con unos capos también en el rubro inmobiliario, jóvenes, pero que aplicaron ese sistema y que no trabajan, no se movían en redes, ¿ah? Ellos no trabajaban mucho, o sea, no era su modelo, por ejemplo, no era orientado a redes. O sea, prácticamente su inversión en publicidad, bueno, no diré que es cero, pero era mínima. O sea, en 3, 4 años se hicieron 6 proyectos y si no te daban la recomendación uno a uno, no lo veías en redes. Ujú. Sí, y la verdad que aprendí mucho también porque la mentalidad del CEO de esa compañía también, eh, joven emprendedor, ya tenía como 6, 7 emprendimientos, había hecho tres, bueno, contaba su historia que había tenido 3 emprendimientos y como te menciono, ¿no? O sea, gracias a Dios he tenido muy buenos mentores, eh, pero sí es importante creérsela, ¿no? O sea, si tú no te la crees, no importa el mentor que tengas, porque no lo vas a asimilar. O sea, primero tienes que creértela tú.
Y bueno, y se aplicó esa combinación me pareció bastante interesante. Yo la había pensado, me acuerdo en ese tiempo, pero como que no me atrevía, ¿no? Entonces, y de ahí salió ese, después ya salió, bueno, el que ya muchos conocen, que ya se hizo masivo, y después ya han salido otros tipos, otros aplicando lo mismo, ¿no? Y te digo, básicamente en este momento mucho importa el modelo de comercialización, el modelo para que puedas hacer un sistema de negocios. Por ahora ya no es tanto hacer solamente un negocio, sino manejar una propuesta de un sistema de negocios. Entonces, que puedas manejar por varios ingresos, de varios lados, y que la persona que ingrese como parte del equipo tenga esa versatilidad y esas herramientas y esa facilidad de que pueda sostenerse en un corto tiempo. Porque también he visto que el- lo que se trabaja mayormente en este momento es la masividad, ¿no? Entonces, creas un sistema de prospección masiva, pero como en todo negocio, es probabilidad, ¿no? La ley de Pareto, el 80-20. Entonces, dentro de ese sistema de prospección, generas también, bueno, eso también lo que pueden identificar dentro de las personas, ¿no? Dentro de la plana de asesores, básicamente, ¿no? Los que están dentro de la empresa. Bueno, sean internos o externos, pero que están involucrados dentro de la empresa. Entonces, se tiene siempre el 20-40. Entonces, las empresas están optando por lo mismo en el caso de inmobiliarias. Prospección masiva, y de esa prospección masiva, ya pues tengo un 20% que se va a mover, y ese 20%, el 20% va a tener resultados. Y también, de una u otra manera, se ve bonito dentro de la empresa, pero creo que también hay muchos puntos débiles para la persona que entra, ¿no? Porque igual muchas personas entran ilusionadas, sí, me ofrece tal cosa, y cuando ingresas te das cuenta de que no es así, ¿no? O sea, igual no te explican que tú tienes que invertir, tú tienes que ver tus puntos de marketing. Entonces hay bastantes eh, huecos, pero como quien dice, lo trabajan en proporción masiva, mismo caso, o sea, tú traes los más clientes que puedas, de esos ya eh, algunos concretarán, entonces a mí como empresa me conviene. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mayor alcance. Pero dentro de ese mayor alcance también hay la mayor probabilidad, o el 95% inclusive, son los que caen, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto que se puede identificar también. Entonces, considero que es algo que se puede trabajar, ¿no? Y eso también va orientado también a diversificar. Por eso que cuando el enfoque diversifica es de que vas a tener herramientas para poder monetizar rápidamente. Y te hacemos un plan de acción, ¿no? De acuerdo a tu realidad, ¿no? De acuerdo a tu perfil para generar un siguiente paso, que es el proceso de manifestación. O sea, no, claro, como negocio, como te digo, como empresa, te puede diseñar o se te puede ayudar a que tengas un sistema de prospección masiva, pero en este caso, por ejemplo, lo estamos viendo también desde el otro punto, ¿no? Desde el punto más humano de que vas a tener posibilidades para que esto sea escalable, tú puedas mejorar tu condición económica y te pueda cortar ese aspecto que toda persona que es nueva tiene, ¿no? No, yo quiero aprender todo porque considero que no sé nada, ¿no? O sea, vámonos a lo simple. Uno, dos, tres, cuatro, tener resultados, siéntete tranquilo y vamos por el siguiente nivel, ¿no? Eso creo que es parte de la propuesta que te está brindando ahora, ¿no? Y eso, como te digo, parte de lo que he aprendido en inmobiliario, parte de lo que he aprendido cuando he estado en el mundo digital, parte de lo que he aprendido en el mundo corporativo. Porque como que eran, anteriormente estaba como que muy distanciado, ¿no? Los nichos eran muy distanciados. Ahora la realidad que a través de la globalización es que la innovación tampoco no está muy alejada o sea, no es algo, wow, súper alejado, ¿no? Es algo con cosas simples, o sea, puedes innovar con cosas simples, pero que te van a generar un resultado extraordinario, ¿no? Como te digo, o sea, simplemente esa fusión de mercados, esa función de estrategias,
¿Has visto cuántas empresas han crecido en 2, 3 años? Han generado pero millones de dólares en facturación, ¿no? Brutal, en serio, de verdad. Y para personas también que quieran iniciar, quieran aprender también, pueden ahí contactarte para que también puedan aprender contigo, de ti y de lo que haces también. Sí, claro, sí, me pueden contactar ahí en las redes sociales también. No sé si es que igual pueden anotar mi número. No sé si sale el número en... Sí, ahí van a poner sus redes sociales, las Allá. principales. Ajá. Da igual. También, Lo- bueno, igual les invito a que participen en la presentación de Inversifica. Ya vamos a estar haciendo las presentaciones. Vamos a empezar con las presentaciones presenciales porque queremos consolidar el equipo de líderes, ¿no? O sea, bueno, dentro del equipo de líderes, como te digo, hay todo un plan de carrera también. Aparte de lo que va a ser, del tiempo que vas a ganar, fuera del dinero que vas a poder ganar también, es en este momento que el concepto que más se brinda o la solución que más se brinda es en tiempo y en dinero, ¿no? Que tú sabes que son las objeciones más fuertes en el mundo de los negocios, pero sin embargo en este momento la propuesta es eso, o sea, que ganes tiempo y dinero. Entonces, no necesitas caerte tantas veces para poder aprender, porque ya estoy curtido en eso. Sí. Como te digo, por varios mercados, inclusive ahora con el tema de las criptomonedas también, o sea, es adaptable a cualquier tipo de negocio, pero bajo un concepto funcional, ¿no? Porque también, tú sabes que entra una nueva, bueno, un concepto diferente, todos El mundo hacen el mismo quiere. concepto. Cuando salió en internet, todos que porque tenían internet eran la innovación. No entendían cómo se aplicaba, pero era innovación. El tema cuando salieron bueno, cuando salieron las criptomonedas, cualquier innovador hacía criptomonedas. No le encontraban, no sabían ni por qué se implementaba, pero le ponían. Entonces, como te digo, hay que tener la tranquilidad también para poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Es cierto, pues, es funcional, pero tienes que entender que sea funcional para todos, ¿no? No solamente para que vendas un negocio que después te desaparece y ahí quedó, y ese es el problema. Así es. Entonces, que sea algo sostenible y que todos ganen, ¿no? O sea, hay innovaciones, por ejemplo, que he visto muy interesantes, por ejemplo, en unas cafeterías, donde se brindaban NFT, o sea, tú pagabas una membresía, te daban un NFT, por ejemplo, eh, y que era que ese NFT te daba beneficios adicionales, por ejemplo, descuentos, promociones o fiestas VIP, en las que, bueno, generabas otra experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es aplicable, es algo chévere, es algo interesante y es funcional para tu negocio. Entonces, si tú lo vas a manejar desde ese punto de vista, como por ejemplo la innovación, ¡pum! Te va a impulsar, ¿no? Inclusive ahora, ¿no? Digamos, sea cual sea el producto, sea cual sea el servicio, si se entiende el concepto de criptografía, por ejemplo, claro, pones un logo de que se recibe Bitcoin y ten por seguro de que tu negocio va a llamar la atención, ¿no? No van a saber qué es eso, entonces ahí nos derivas con nosotros para que nosotros les enseñemos qué es y se puede implementar. Brutal. Así que nada, igual, siempre dispuesto a generar nuevas alianzas, porque creo que el ganar-ganar es un concepto básico para crecer en la vida, en los negocios y en cualquier negociación también, ¿no? O sea, si yo gano y tú pierdes, no sirve de nada. Si tú ganas y yo pierdo, tampoco. En cambio, si llegamos a un acuerdo en el que tú y yo ganemos, créeme que eso se vuelve un crecimiento exponencial y escalable. Totalmente. Y no, muy, muy brutal, en serio. Y para ahí poder continuar también, nos había compartido algunos muy buenos libros como la Biblia también, muy buenos, que les ayudan mucho. Pero ahí para los oyentes que están escuchando y viendo, ¿cuáles son los tres principales libros que les recomendaría? ¿Y por qué? A ver, sé que hay tantos libros que dependiendo, porque es dependiendo, o sea, dependiendo de lo que quieres, se va a recomendar el libro, ¿no? O sea, si es un tema de mentalidad, no, hay ciertos libros, temas de productividad son otros.
O sea, es una variedad por cada concepto hay muy buenos libros. Entonces, uno que me marcó, si te puedo decir los que me marcaron a mí. Uno que me marcó, creo que el primer libro que leí fue el del alquimista, de Paulo Coelho, si mal no recuerdo. Muy buen libro, que el primero que me abrió la mente, ¿no? O sea, el alquimista. Y después de lo que ya siendo profesional, ya conociendo el desarrollo personal, los que literalmente me partieron la mente fue, uno de ellos fue Burlar al Diablo. Es un libro de Napoleon Hill, no sé si lo has escuchado, ¿sí? Muy buen libro. Eh, Tiene que ver mucho con la energía, tiene que ver mucho con lo que ocurre en el 95% del mundo, ¿ya? Porque ese 95% se mantiene en ese porcentaje del 95%. ¿Cómo es que el sistema te atrapa a mantenerte en una baja vibración? Y ese es un libro que se, que lo escribió, imagínate, antes de que muera, cuando él tenía, creo, antes de que muera lo escribió ese libro, obviamente, no lo hubiera podido escribir después, pero lo publicó 70 años después de su muerte, ¿no? O sea, se publicó 70 años después de su muerte. Lo publicó, creo, su nieta, si no me equivoco. Y imagínate, en ese tiempo, cuando él lo escribió, todo eso era un tabú. Inclusive para cuando lo publicó, todavía estaba siendo un tabú porque solamente lo leen personas o lo han leído personas que estaban muy metidos en el desarrollo personal, ya orientándose a temas espirituales. Entonces no era muy conocido. Recién hace, creo que hace 5 años, está sonando más fuerte, ¿no? Este libro, el otro libro que me impactó mucho es el libro de las 17 lecciones, no, el éxito en 17 lecciones. Eh, Después, en tema de ventas, uno de los que me impactó fue que es simple, sinceramente, el libro de Alex Day, La Biblia del Vendedor, porque ahí prácticamente está tu manual de ventas, literalmente. O sea, después todos los demás hay variaciones, pero ahí está tu manual de ventas. Hábitos Atómicos también es un libro muy bueno. Usted S.A. también me gustó mucho. Usted S.A. de Inés Temple, una gran líder nacional. Eh, bueno, los de Gran Cardón, lo que es productividad, Gran Cardón, un monstruo, simplemente te dice claro, ¿no? Eh, el 20% del 20%. Punto. Lo demás es pérdida de tiempo. Y otro libro, uno que recién lo he terminado, sinceramente, pero me ayudó a entender mucho de lo que te estoy contando ahora, en esa transición, fue el de 10 maldiciones que bloquean la bendición. Que la verdad que me abrió mucho la mente de lo que estamos estado hablando el día de hoy. Y todo, como te digo, todo llevó un proceso, ¿no? O sea, todo, sí, quizás otras personas ha sido mucho más sencillo, pero creo que para lo que yo deseé, ya para lo que para el sueño que tengo, todo esto fue dándose en cada preciso momento, ¿no? Porque, claro, sí, pues no es más fácil irte por lo simple. Yo la verdad que es como he sido muy escéptico. Ujú. Entonces quise entender cada parte de lo que voy a compartir a partir de ahora, ¿no? Entonces, ese libro me impactó mucho porque tal cual lo que me pasó. O sea, decía, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué? Entonces, eh, ese libro me lo explicó, pero es un libro cristiano que explicó, no solamente te explica, sino que
te muestra pasajes de la Biblia y también te brinda una oración por cada tipo para cada tipo, para romper cada tipo de maldición. Y le voy a dar tres maldiciones que son una de las que a mí me afectaron más dentro del contexto en el que estaba viviendo, que es la queja. La queja es una de las peores maldiciones, son una de las primeras cosas que te rechaza las maldiciones y perdón, que te rechaza las bendiciones. El segundo, la lengua. O sea, tienes que tener cuidado con lo que declaras, con lo que dices. Todo tu, todo tu vocabulario tiene que limpiarse porque nosotros creamos desde la boca, creamos desde la palabra. Y el, otra de las maldiciones es el legalismo. O sea, el hacer algo porque te dicen que aparentemente está bien, o seguir una ley cuando no la entiendes bien. Entonces, ahí sí es un poquito más complicado de explicar, pero lo comparo con lo que te brindan las escrituras, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de los mandamientos, eh, no es o sea, es como que decir, tú no hagas algo por miedo, sino que haces algo porque consideras o sabes que es lo correcto, ¿no? Y esto un poco va a la parte, quizás para que se entienda mejor, de que tú, por ejemplo, eres honesto, eres honrado, no porque si no lo haces te vayan a castigar, es porque tú te sientes mejor haciendo eso, porque tú te sientes bien, porque sabes que eso va a sumar le va a sumar a la otra persona y te va a sumar a ti. Entonces, si tú te enfocas en algo por no hacer, porque no seas castigado, pues estás desde un concepto equivocado, ¿no? Entonces no lo haces de una forma natural, libre, lo haces como presionado. Entonces, desde ese punto también es una forma de negar las bendiciones, ¿no? Porque te sientes presionado, te sientes, tu energía baja, te sientes mal. Entonces, como quien dice, las enseñanzas son para que tú conozcas tu camino, más no para que te limites a vivirlo, ¿no? Wow, de verdad, en serio, muy buenas lecciones, muy buenos libros, muy buenas recomendaciones, en serio. eh, a empezar a aplicarlo y eso también justamente creo que ese día de la conferencia que yo también me llamó mucho la atención esas palabras también porque yo en mi vida también me pasaba por muchas quejas, por qué me pasa esto, en cosas negativas que me pasaba, pero luego aparecieron personas también en mi vida a recordarme que no es por para qué, no, o sea, no es por qué, sino es para qué. O sea, por qué te pasan las cosas. Hay un propósito detrás de eso. Cuando tienes a Dios en tu vida, el camino es mucho más sencillo porque ya estás con Él, te da un, o sea, estás como, yo antes pensaba que también pedía que pasen las cosas, pero también entendí que Dios te da las oportunidades para que pasen las cosas. No solamente es pedir, sino también que te dé las oportunidades y que tú aproveches esa oportunidad. Sí, Porque a veces pasan por ahí, ¿sabes? Desapercibidas o están ahí, pero a veces no las tomamos o esperamos a poder tener algo o poder llegar a un nivel para poder hacer eso. Cuando está ahí, debemos tomar esa decisión. sí, eso es muy cierto. Y eso va también hablando desde la fe y el miedo, ¿no? Como lo comentamos en ese momento. O sea, fisiológicamente, o sea, físicamente se siente el miedo, ¿sí? Porque básicamente te pones en un estado de estrés, las hormonas que generas y todo. Pero vamos hablando de términos de una parte más espiritual eh, y energético.
el miedo te baja la vibración, ¿correcto? Va a generar que no tomes acción, que desconfíes. Entonces, si tú estás teniendo miedo y dejas que el miedo te domine, entonces la verdad que eso, yo lo tomo de esa manera, ¿no? Le estás faltando el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque vivir en fe o moverte en fe es tener la certeza de que ya ocurrió. Y eso es básicamente el proceso de manifestación. O sea, si Dios te lo puso en la mente, Él ya, o sea, él como quien dice, ya, pues ya te dice, eso es tuyo, ya te dije el camino, tienes que hacer el A, B y C, D. Del que la fe es la certeza de lo que ya ocurrió. Entonces, como te digo, si ya Dios te lo puso en la mente, entonces ya es tuyo. Ujú. Entonces, ¿para qué tener miedo, no? O sea, y Totalmente. literalmente se manifiesta al toque, o sea, no es que pasen 2, 3, 4, 5 años, o sea, las oportunidades se dan y tú las pides y el otro día ya estás viendo, o sea, se activa mediante, bueno, la conciencia y la glándula pineal se activa, eh, ay, no la recuerdas, reticular, se me fue el nombre, ya después en otro podcast ahí te lo digo. Pero ya ya te empiezan a llegar las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que te autosabotea? Es el miedo, pues. Entonces el miedo te desvía del camino, ¿no? Entonces, desde ese principio entendí que por qué puedes sentirlo, pero tienes que al final de cuentas tú dominar y te va desde la fe, ¿no? O sea, muévete, toca puertas, acciona y lo tendrás. Porque si no Totalmente. estás faltando a lo que pediste, pues no simplemente no te crees merecedor, entonces ¿para qué pides? Mejor no pidas nada. Así es. Entonces, si vas a pedir, tienes que asumir la responsabilidad porque ya, o sea, no vas a hacer, como quien dice, no vas a hacer que Dios trabaje por gusto, ¿no? Ya, si Dios ya te lo dio, ya te lo puso, ejecútalo, camina, avanza. Y las personas idóneas se van a sumar a la visión. Totalmente. Es cierto. Y ahí para ya finalizar el podcast también que sea muy ameno, en serio, aprendí muchísimo y nos he compartido muchos consejos, conceptos, su experiencia también de valor, lo aprecio mucho en serio y espero en un futuro más adelante también podamos hacer otro podcast, pero ya siempre estamos, como dice, en constante cambio, ¿no? Entonces, de repente aquí a un año o 2 años o menos tiempo, ver toda esa evolución que hemos ido teniendo ambos también en nuestro proceso. Sí. Sería un honor. ¿Y cómo le gustaría que lo recordaran? Es una pregunta súper fuerte también. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como un ser libre. Eso es lo que me gustaría que me recordaran. Libre. Eso es, eso es lo que me mueve en este momento, ¿no? O sea, y como nuevamente toco lo que menciono, ¿no? Lo que te mencioné, de que Dios te da lo que pides, pero desde lo que requieres para valorar cuando lo tengas. O sea, yo pedí libertad y conocí la más fuerte de las prisiones que he tenido en mi vida. Y considero de que en este momento se rompieron los barrotes y ya voy a disfrutar de la libertad que pedí. Wow. Eso es un gran mensaje y una gran meta, en serio. ¿Y cómo se ve también de aquí en un futuro, de aquí a 5 10 años en el futuro? ¿Qué proyecciones tiene? ¿Cuáles son sus sueños, ambiciones que tiene para hacer el futuro? Bueno, como como estaba comentando, ¿no? Lo que es Inversifica es uno de los vehículos que, que ya estoy desarrollando. Y la verdad que me veo
como una persona sin fronteras, ¿no? O sea, creo o sea, considero de que uno de los principales factores que pedí la libertad fue porque mucho me cuestionaba, porque la única forma de que la humanidad en sí, como tal, vaya a un siguiente nivel, es que entendamos todos que somos una unidad. Entonces, no está de más, sinceramente, fronteras, política, religión, géneros. O sea, todo eso es un sistema creado para separarnos, ¿no? Y la humanidad se va a ir a un siguiente nivel cuando entienda de que somos una unidad. Y cada persona con la que te encuentras es parte de ti y tú eres parte de ella. Simplemente somos un espejo, ¿no? Entonces, cada persona que te encuentras, mira qué es o sea, date cuenta, observa lo que ves y te vas a dar cuenta qué es lo que tú tienes que generar, tanto lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, si ves algo que te molesta a otra persona, es que es lo que tienes que trabajar en ti. Y si admiras algo de otra persona, es porque tú también lo tienes, pero tienes que reconocerte. Así es. Wow, qué bueno, en serio. Qué buenas metas, proyecciones y trabajar desde el presente para poder construir un mejor futuro también. O sea, primordial. ¿Y qué consejo le haría a los jóvenes que están empezando y que quieren hacer lo que hace también? Que sea una diversifica. Sí, Totalmente. que invitarlos a que primero tengan sus metas claras, ¿no? Que tengan claro qué es lo que quieren, o sea, cómo se ven, que busquen un mentor, sí, que busquen un mentor. Nosotros, bueno, igual, las puertas abiertas a poderlo recibir y que disfruten su proceso. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que mm, literalmente no es el dinero lo que te da la tranquilidad y la felicidad, ¿no? El dinero viene por añadidura, siempre y cuando tú también estés dispuesto a recibirlo, ¿no? O sea, creo que, reitero, o sea, para mí en este momento no hay mayor bendición que la paz mental. Porque con la paz mental vas a tener todo, vas a poder disfrutar del dinero que tengas, del lugar donde estés, de la persona con la que estés, disfrutarte de ti mismo. Eso es bueno, para mí, ¿no? O sea, creo que lo primero, lo que más le recomendaría a una persona que recién está empezando es que se enfoque en su paz mental, ¿no? Y que tenga claro quién quiere ser, ¿no? Y tenga claro también quién no quiere ser. O sea, si no tienes claridad en lo que quieres ser, ten claro quién no quiere ser. Y para eso, por ejemplo, eh, sí, igual, pues no hay muchas herramientas, pero tienes que tener claro qué es lo que no quieres, quién no quiere ser, para que puedas tener claridad en quién quieres ser. Wow, qué bueno, en serio. Aplicarlo en nuestra vida para poder lograr esas metas y que puedan unirse también a Inversifica. Y bueno, no le hice esta pregunta, pero antes de hacerle esta pregunta, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que más le gusta? Ah, bueno, es que acá también en Perú hay cosas tan ricas. De Tacna, por ejemplo, me gusta el picante de la tacneña. Del equipo me gusta el rocoto a la olla. Rocoto a la olla, rocoto relleno a la olla, que en sí, te puedo asegurar que muchos arequipeños que escuchen este podcast ni siquiera lo conocen. Porque es un plato eh, típico, pero casero. O sea, no lo ves en los restaurantes. ¿No? Pero es muy rico. El rocoto relleno a la olla. El ají de gallina también. Esos diría los platos que más. Al ceviche, pues obviamente. Sí. Un buen ceviche. Uf, genial, qué bueno. Y ahora sí, ya las últimas preguntas. ¿Qué pregunta desearía que lo hubiera hecho y cómo habría respondido? Todas las anteriores. No, yo creo que no ha estado bien. No he usado las preguntas que me has hecho. Muchas gracias, en serio. Y ya las últimas tres.
¿Cuál es su propósito de vida? Ah, sí te lo mencioné. Ujú. eh, en ese momento, o sea, sí, mi propósito de vida eh, es esto, ¿no? O sea, poder ayudar a muchas personas con mi experiencia, eh, poder sanar a muchas familias, como te digo, creo mucho en la unidad familiar. Y si algo de lo que yo he pasado te puede servir, bienvenido. O sea, siempre me gusta compartir lo que, como digo, recién me estoy abriendo a compartir todo lo que he podido aprender, pero siempre dispuesto a aportar, ¿no? O sea, considero que mi propósito de vida es eso, es, como te dije, sanar, sanar una sociedad que estaba bastante enferma, ¿no? Muy grande, un propósito muy grande y es increíble, en serio. Eh, ¿Qué es la felicidad para ti, Renzo? Mi felicidad, sinceramente, es la paz mental, disfrutar el hoy. O sea, ser libre, o sea, sin etiquetas y nada. O sea, me pongo así porque me mueve, ¿no? O sea, y es porque, o sea, eso es lo que te juro, es la pasión. O sea, te juro que se me hacen agua los ojos porque eso es por pasión, ¿no? Por nostalgia, porque, o sea, considero de que todo lo que he pasado hasta el momento eh, se va a ver manifestado y va a poder permitir impactar a mucha gente. O sea, como te digo, para mí la familia es muy importante y a veces, o sea, y creo que un gran porcentaje, una gran probabilidad es de que simplemente una aceptación de lo que no puedes controlar y silenciar al ego puede sanar muchas personas y muchas familias, ¿no? O sea, a veces nos complicamos por cosas banales cuando no valoramos la esencia, ¿no? La esencia que es ser nosotros mismos, ser auténticos. Wow, eso es muy cierto. Y la pregunta final, que le digo a todos los invitados, pero que también lo había escuchado, que lo había mencionado, pero es siempre la última pregunta del podcast, ¿qué es el éxito para ti? Bueno, para mí, nuevamente el éxito para mí es la paz mental. Eh, el éxito es el día a día, ¿no? Es cada logro que generas al girar una conversación que te limita. Eso es parte del éxito. Y el éxito es el camino, no es el fin. Wow, muchas gracias Renzo por estar aquí y síganlo en sus redes sociales, también va a estar aquí en la descripción, como Renzo Salas Inversifica. brutal. Muchas gracias. Ahí en Instagram y Sí, en Instagram, en Facebook, en TikTok recién estamos empezando. Y bueno, y parte también en LinkedIn me pueden encontrar también, como Renzo Salas. Y nada, dispuestos, como les digo, a poderlos apoyar, invitándolos también a que se unan a las presentaciones que vamos a estar haciendo esta semana ya, como vamos a empezar con las presentaciones presenciales, porque sí, el objetivo es consolidar los líderes, las personas que van a iniciar con este proceso y para que también puedan disfrutar de cerca la escalabilidad, ¿no? O sea, aquí se está aplicando mucho, o sea, todo como también parte de lo que nace Inversifica es justamente en un punto de quiebre que estaba. Y realmente me arrodillé y le dije, Dios mío, dame una salida. Y apareció, ¿no? O sea, apareció y me permitió consolidar, digamos, porque estaba muy disperso por tratar de encajar en una sociedad por tratar de encajar en un molde que no iba a encajar jamás. Así que nada, nació esto y básicamente es para poder ayudar de esa manera, ¿no? O sea, wow.
Qué bueno, en serio, qué bueno. Y increíble todo lo que nos compartiste en este espacio. ¿Y qué mensaje final le darías a los oyentes que actualmente el podcast empezó, justo lo había compartido ayer, con 23 personas en Spotify y ahorita somos más de 100.000 en más de 56 países? Así que, ¿qué mensaje final les darías a las personas ahí para una despedida? Cree, acciona y lo tendrás. Todo es perfecto realmente. Muchas gracias, Renzo. Feliz de tenerte aquí. Gracias, en serio. Gracias. Adiós. Muchas gracias. No, en serio, gracias, de todo corazón. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Salud, salud.